16, que es donde vamos a hacer la primera lectura ahorita después de hacer la oración. Y les pido que dediquemos este tiempo de la predicación en oración, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana nuevamente tu gran bondad en concedernos estar aquí para adorarte, para entonar cantos, para exaltar tu nombre y reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y reconocer, Padre, que nosotros somos tus criaturas, que nos has rescatado por medio de la grande obra de tu Hijo Jesucristo, y es por medio de Él que nos allegamos a ti en esta hora, suplicando que nos hables a través de tu palabra y que ella siga moldeando nuestro carácter, nuestra alma, nuestras vidas en todas sus áreas, en todos sus aspectos, de tal manera que podamos rendir a través de una vida consagrada y dedicada a ti, un testimonio fiel de que tú existes, de que tú has dado la verdad de la salvación a través de tu Hijo Jesucristo, y que nosotros podamos brillar y podamos ser sal y la luz de este mundo, Señor. Bendice tu palabra, te lo rogamos y suplicamos, y con toda esperanza, Señor, que no vuelva vacía, sino que prospere para aquello que tú la has enviado. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este pasaje, en este estudio del capítulo 14. En realidad nos acercamos a la parte final de la misión presencial de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Habiendo vivido ya una vida justa y perfecta, lo que ahora sigue es su pasión, sigue ahora su sufrimiento, su muerte en la cruz del Calvario. Habíamos estado por largo tiempo escuchando su testimonio, viendo sus milagros, viendo sus prodigios, regocijándonos en la grandeza de nuestro Salvador y regocijándonos en su enseñanza, en su predicación. Y ahora nos queda, ¿no? Viene lo que los teólogos consideran, ¿no? o enuncian como el tiempo de su mediación, de su papel como mediador, como sacerdote, donde nosotros solamente contemplamos, ¿verdad? Contemplamos sus sufrimientos, su pasión, su muerte y posteriormente, ¿no? Su resurrección. Entonces, el camino de la muerte había sido ya anunciado por varias veces, había sido declarado, y las reacciones de Pedro, de todos los discípulos, habían sido un poco difíciles, ¿no? Porque se oponían al camino de la muerte, pero él ya lo había anunciado, y después de estos varios anuncios, ahora Cristo se encuentra literalmente en la encrucijada de esa alternativa, ¿verdad? Ya está en su camino, ya está en frente de él. Faltan 2 días para que eso se consume, y es así como a través de este sacrificio la promesa de que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente tendría su cumplimiento. Es así como a través de el Cordero enviado por Dios, Dios expiaría los pecados, no solamente de los judíos, pero también de todos los gentiles que creyésemos en Él. Y es de esta manera como el misterio de Dios queda revelado, ¿no? Como diría el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿no? Es decir, no solamente a judíos, sino también a gentiles, a personas de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Y de esta manera Él se convertiría en el justo, el juez justo que castiga el pecado, y al mismo tiempo en el Dios misericordioso que por gracia justifica al que es de la fe de Jesús, ¿no? Entonces, vayamos a nuestro primer punto. Nuestro primer punto, tenemos 3 puntos el día de hoy. El primer punto es
sería el complot para prender a Jesús y la traición de Judas. Y el pasaje, como ya lo hemos leído, nos habla de esta circunstancia, de cómo se pusieron de acuerdo, y nos dice concretamente en Mateo 26, el Evangelio paralelo, el versículo 1 y 2, nos dice que como hubo acabado Jesús todas estas palabras, hablando o refiriéndonos a las ilustraciones, después del sermón profético dio varias ilustraciones de las vírgenes prudentes, de las vírgenes insensatas. Dice, cuando hubo acabado todas estas palabras, dijo a sus discípulos, fíjense la palabra usada aquí, dice, sabéis, es algo que estaba anunciado, ¿no? Es algo que constantemente les estaba repitiendo, sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y además dice, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. O sea, es un detalle bastante fuerte, ¿no? Está poniendo en un paralelo la Pascua y por supuesto la entrega de sí mismo. Dice, dentro de 2 días es la Pascua, ¿sí? Y el Hijo del Hombre ha de ser crucificado. No estaba, después de tantos anuncios, como estoy diciendo, la encrucijada de Cristo está ahí, como veremos en los sermones posteriores. No es lo mismo estar anunciando algo que estar ya enfrente de ello, ¿verdad? Y bueno, así es, faltaban 2 días entonces para la Pascua, que se celebraba el día viernes, y entonces Jesús pone en paralelo esos 2 asuntos, la festividad de la Pascua y su crucifixión. Por supuesto, de sobra sabemos que es más que una simple coincidencia. Como el propio Cristo diría, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, más hay de aquel por quien es entregado. Pero podemos notar en el capítulo 11 de Juan, que nos ayuda mucho en esta parte, todo, ¿no? 11:45 del Evangelio de Juan, donde se nos dice que después de la tremenda señal que Cristo dio al resucitar a Lázaro, esto fue algo increíble, algo maravilloso para algunos, algo espantoso para otros. Y imaginen ustedes, ¿no? Después de 4 días de muerto se presenta Jesús delante del sepulcro, dice, quiten la piedra, y todos dicen, no la quitemos porque los olores y todas estas cosas. Y ocurrió el milagro de milagros, ¿no? Ahí está la resurrección. Y entonces dice en el versículo 45 que muchos de los judíos que habían venido a ver a María, ¿no? Que estaba llorando en el sepulcro del hermano, dice, habían visto lo que había hecho Jesús, y dice, muchos creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, fueron con un chisme, vamos a decirlo así, y dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces vea usted la reacción de los líderes. Los pontífices y los fariseos se juntaron en concilio, ¿no? Hicieron una junta rapidísimo y decían, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, entonces todos creerán en él, y entonces lo que va a pasar ellos ahí con un celo ridículo, ¿no? Dice, en lugar de reconocer al Mesías, su celo ridículo, vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar, nuestro templo, ¿no? Y muy preocupados por la nación, ¿no? Y la nación, dice, ¿qué va a pasar con la nación de Israel? En esa junta, en el versículo 53, nos dice que terminaron, dice, así que desde aquel día consultaban juntos de matarle. Y lo sabemos, esta junta, esta apresurada junta, no fue para discutir un asunto espiritual. Ellos eran la autoridad espiritual, pero no fue para eso. Fue para, imagínense ustedes, la junta de la nación, de los líderes religiosos, es realizada no para examinar las señales, no para examinar los milagros y las palabras y las enseñanzas de Cristo, sino para ponerse de acuerdo cómo matarlo, cómo detenerlo, porque
porque ellos lo estaban viendo como nos va a quitar el poder, vamos a padecer estas cosas. Dice en el capítulo 12 del mismo Evangelio de Juan, en el versículo 10, que también esta junta, dice, consultaron a sí mismos los príncipes y a los sacerdotes de matar también a Lázaro. Entonces, juzguen ustedes, ¿no? Dice, porque muchos creían en Jesús por causa de mirar a Lázaro, ¿no? Sí, imagínense ustedes, nos fuimos a sepultar a Lázaro, estuvimos ahí, lloramos juntos, y luego nos separamos, y luego a los 4 días nos dicen, ya resucitó Lázaro. Dices, ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Es un milagro, ¿verdad? Es algo que tenía que examinarse a la luz de las Escrituras, pero en lugar de hacer eso se pusieron a hacer un complot, porque decían, no, este cuate, ¿cómo lo vamos a detener? Ya vino, hizo la purificación del templo, ya nos puso en ridículo aquí delante de todas las personas, sanando en el día de reposo y todas las señales que él había hecho. Entonces estaban airados, pero en realidad estaban cegados. Querían eliminar al autor de las señales, al Mesías mismo, y querían, por supuesto, borrar toda evidencia del asunto, ¿no? Matemos también a Lázaro, así la evidencia se termina. Entonces, aquí es donde aparece Judas, y en una forma providencial, ¿no? Porque dice que Judas entonces fue, ya en el Evangelio de Marcos, bueno, en este propio Evangelio de Juan, también en todos los evangelios se menciona cómo él era ratero y él tenía otros pensamientos. Él dice que sustraía de la bolsa, y nos dice en Marcos 14:11 que fue entonces Judas y se entrevistó con ellos, los autores de este complot, y nos dice en el versículo 11 que ellos se alegraron, ¿no? Entonces se holgaron, se alegraron mucho. O sea, en su ceguera ellos consideraron el acto de Judas porque no sabían cómo apresarlo. Entonces ellos miraron el acto de Judas como nosotros diríamos providencialmente, la puerta abierta que indicaba que estaban en el camino correcto. Dios me abrió la puerta, ¿no? Hay muchas personas que en lugar de guiarse por la palabra de Dios, se guían por algunas providencias externas como estas, ¿no? Pensando que, pues es que yo iba pasando y estaba ahí la fiesta y se abrió la puerta y pues me tuve que meter a la fiesta. No, ¿verdad? Las puertas abiertas no son una señal, la Escritura nos va a dar la señal, la instrucción de la Escritura. Y muchas veces las puertas pueden estar cerradas y hay que perseverar para que se abran. O pueden estar abiertas en la voluntad de Dios, pero hay que ser guiados por la palabra. No, entonces si está abierta la puerta de una cantina, te vas a meter, no, pues se me abrió la puerta. No es así, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Pues vinieron a invitarme, no me pude zafar. No, una puerta abierta no siempre es el asunto así, pero bueno, ellos se holgaron como si esta providencia confirmara que su odio hacia Cristo era algo correcto, ¿no? O sea, fue un grave error. Entonces, triste la aparición y la actuación de Judas en su drama, en este drama de los siglos. Tuvo un papel célebre e inolvidable en esta historia. Por su traición se ganó la fama y el repudio del siglo presente y del siglo venidero. Eso es lo que ocurrió. Nos indica Mateo también en el capítulo 26, en el versículo 15, que no lo busquen, que los príncipes de los sacerdotes acordaron darle 30 piezas de plata a Judas por esta traición. Y uno dice, bueno, ¿por qué fueron 30 piezas de plata? Nos dice en Éxodo 21, en el versículo 32, que el Pentateuco, o sea, este libro nos habla que cuando un animal de alguien acorneare a un esclavo y lo matare, la persona dueña del animal tendría que pagar
30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo. Entonces, así fue como ellos determinaron. Evidentemente la designación de este precio marcaba un repudio, ¿no? Un desprecio por la persona de nuestro Señor Jesucristo, y mostraba entonces el repudio y el desprecio que ellos sentían por Él. Entonces, de esta manera es que a través de este complot, es de esta manera que Jesús se convertiría el Hijo de Dios, a través de este complot, a través de su muerte. Así se convertiría Cristo Jesús en el Cordero Pascual que moriría para liberar a su pueblo de la ira venidera. Se cumplía, ¿no? Dice Jesús en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y providencia de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Dios permitió que se juntaran Herodes y Poncio Pilato con los gentiles e Israel, dice, para hacer todo cuanto tu mano antes había determinado que sucediese, ¿no? En Hechos 4:23, entonces 4:28, volvemos a notar, ¿no?, que ellos decían, vamos a matar a este hombre, dice, pero no lo hagamos en la Pascua para no causar alboroto. Inclusive el Evangelio de Lucas dice, para no causar bulla. Me acordé de esa palabra que usan tanto en el sur del país, ¿no? No hagas bulla, dicen, así dice, lo acordaron que no fuera en la Pascua para no causar un alboroto, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurrió? La todopoderosa mano de Dios que gobierna los hilos de este mundo condujo y ajustó cada detalle para que Jesús, el Cordero de Dios, cumpliera su sacrificio, en su sacrificio cumpliera el tipo y figura que se había dado en el Antiguo Testamento, es decir, en la Pascua, cuando fue liberado Israel, era un tipo y figura de lo que Cristo haría. Así que Dios Todopoderoso condujo y ajustó cada detalle para que la muerte de este Cordero, cuando ustedes escuchan, ¿no?, aún en la letanía de la misa católica, dicen, este es el Cordero de Dios, es Cristo, el Cordero de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios sabía que había enviado a su Hijo, que era el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, ajustó todos los detalles para que muriera exactamente el día de la Pascua, para que estuviera en la mente, y uno, si fuera israelita, diría, pero ¿cómo no lo vimos? ¿Cómo no lo entendimos? Cuando todo fue ajustado de esta manera. Así pues, cuando ellos decían, no en la Pascua, Dios dijo, sí, en la Pascua es cuando va a suceder, ¿verdad? No, para que no se arme alboroto, no, yo lo que quiero es que todos los ojos de las personas en Israel, visitantes y que acuden a las fiestas, se fijen en Él, lo miren, lo vean, eso es lo que yo quiero, dice Dios, y así sucedió como Dios estableció. Pero Dios no solamente quería que todo Jerusalén mirara al crucificado, Dios quería que todo el mundo, Dios quiere que todas las personas miren al crucificado. A través de la predicación, otra vez Cristo es expuesto, Cristo es levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Cordero de Dios, a través de la predicación, es puesto delante de los ojos del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Con razón el cielo y la tierra, con razón los ángeles todos no cesan de alabar y de adorar al Cordero, diciendo que es digno de honor y de gloria y de honra y de poder. ¿Por qué? Porque tú nos has inmolado, tú nos has salvado de toda lengua y de toda raza y de toda nación, y nos has hecho, dice, para ti reyes y sacerdotes, y reinaremos, ¿no? Aunque algunos no lo creen, pero reinaremos, dice, reinaremos con Él. Ahora, en segundo lugar, entonces así es como en este complot, otra vez noten que no es una coincidencia, ¿no?
Dios dirigió todas las cosas para que Cristo se convirtiera en ese Cordero de la Pascua, que tanto celebraban y tanto se apegaban a ella los judíos. Ahora, en segundo lugar, nuestro segundo punto es la unción de Jesús en Betania. Esto se encuentra ahí narrado en Marcos 14, del versículo 3 al 9. Y tanto debemos fijarnos, ¿no? Es narrado en los evangelios, salvo Lucas, pero sabemos por la lectura cuidadosa que tanto Mateo como Marcos se ocupan de colocar el evento de la unción en contraste siempre con la traición terrible, ¿no? La traición infame que realizó Judas. O sea, los dos eventos son colocados en contraposición. Nos indica también estos evangelios que la cena, tanto Marcos como Mateo nos hablan de que la cena fue en la casa de Simón el leproso. Seguramente ya no era leproso, Cristo le habría sanado, ¿no? Y que los discípulos nos dicen también, tanto Mateo como Marcos, que los discípulos se molestaron cuando llegó esta mujer y derramó el perfume, rompió el tapón de este envase y derramó el perfume de un gran precio, nos dice, ¿no? Que así sucedió. Omiten el nombre tanto Mateo como Marcos, solamente nos dicen que fue en la casa de Simón el leproso. Pero vean Juan, en el Evangelio de Juan, como hemos dicho, que siempre los evangelios no narran, son versiones distintas de un mismo asunto y son versiones que pueden considerarse como complementarias. O sea, no vamos a, si todos los evangelios narraran lo mismo con la misma óptica, pues todos estarían así, ¿no? Cuadrados y serían las mismas palabras, los mismos eventos, todo. No es así. Los evangelios, en este caso el evangelio de Juan, es supletorio, así se dice, que suple, ¿no? Algunos detalles que no están anotados en los otros evangelios, y se puede decir en sí mismo todos los evangelios son complementarios. Entonces vea usted en este caso, Juan 12 en el versículo 1 nos dice que nos da más información todo este pasaje del capítulo 12, versículo 1 al 9, en forma supletoria o complementaria. Nos dice que el nombre de la mujer era María y que esta mujer era hermana de Lázaro, ¿verdad? De que había sido resucitado. Nos dice también, o sea, cuando nos dice que María y Marta servían y que también allí estaba Lázaro, o sea, uno de los comensales era Lázaro también, y no estaban en la casa de ellos, estaban en la casa de Simón el leproso, pero estaban sirviendo. Yo me imagino cuando nos reunimos como asamblea en un lugar y están todas, aunque estemos en la casa de una persona, de todas maneras todas las hermanas están sirviendo. Si me explico, algo similar. Ahora nos dice también y nos aclara Juan 12 que cuando María derramó el perfume sobre Jesús y después lo limpió con sus cabellos, nos indica que, aunque todos los discípulos se incomodaron, nos indica que propiamente fue Judas quien robaba de la bolsa el que manifestó su enojo, ¿no? Y dijo, no, dice, mejor hubiéramos vendido este perfume en más de 300 denarios. Yo me imagino que era de una marca reconocida, no había en ese entonces marcas reconocidas, pero sí nos especifica que era de nardo puro, ¿no? Era este perfume, y él entonces, Judas, censuró y ocultó su codicia, que era lo que quería él, era que se vendiera el perfume y que el dinero de ese perfume viniera a dar. Él traía la bolsa, él era el tesorero, quería que el dinero viniera a dar a la bolsa para poder extender la mano, ¿verdad? Para poder meter la uña por allí. Entonces, además de esas informaciones, también nos dice que la fecha exacta del evento, porque nos dice
que en el versículo 1 que Jesús 6 días antes de la Pascua. Entonces noten, no tanto Mateo como Marcos hacen un énfasis de que este evento sucedió. Y aunque están narrando Marcos todo el evento y nos ubica 2 días antes de la Pascua y narra un evento que sucedió 6 días antes de la Pascua. O sea, nunca dice que fue 2 días antes de la Pascua, nos dice, ¿sí?, que ocurrió este evento. Entonces, así lo entendemos. 6 días antes de la Pascua quiere decir que esto fue el sábado antes del día domingo, que fue la entrada triunfal en Jerusalén, ¿verdad? Entonces esto fue enseguida de la asombrosa resurrección de Lázaro, y se reunieron ahí y al día siguiente entrarían en Jerusalén, ¿no? Fue en esta ocasión entonces la respuesta de Jesús acallando a los murmuradores y señalando que su apreciación era equivocada, porque él dijo, no está mal esta mujer que haya derramado este perfume. Dice, no, pero mejor si hubiera dado a los pobres, que era el escudo. Entonces, confirmando la enseñanza, nos está diciendo, dice, a los pobres siempre los tendré, y siempre habrá oportunidad para enseñar a los pobres, siempre habrá oportunidad para apoyar, siempre habrá pobres. ¿Sí? Entonces, pero a mí, dice Cristo, no siempre me tendréis, ¿verdad? Y en ese momento, la cercanía de su partida era inminente, ¿verdad? Entonces pronto sería entregado, por lo cual había repetido y muerto varias veces, pero como que no les caía el 20 a los que estaban oyendo, ¿no? Voy a ser crucificado y voy a partir y voy a resucitar, me esperan en Galilea, nos vemos. Ajá. Y seguían la vida y seguían viendo eventos y seguían aconteciendo cosas. Para todos era así, pero había una persona que estaba atenta a lo que estaba diciendo. ¿Quién era? Era María. María estaba atenta. Y Dios, que mira el corazón, sí, extrañamente, ¿no?, pero nos adelanta el veredicto y la calificación sobre esta obra realizada por María. ¿Y qué adelanta? Dice, es una buena obra. ¿Se acuerdan que las obras son probadas, ¿no? Viendo si son hechas si edificas tú sobre Cristo, sobre la obra de la salvación, y haces obras para la gloria tuya, para tu prestigio, para eso no sirve para nada. Será probada cada obra. 1 Corintios 3 nos dice así. Y cada obra será probada por fuego para ver si permanece. Y si es heno, hojarasca, madera, no va a durar, solamente permanece si edifica sobre, dice, piedras preciosas, material precioso. En este caso, el corazón de María hizo esta obra para la gloria de Dios. Y Cristo señala la calificación, dice, buena obra has hecho, ¿no? Buena obra ha sido hecha por María. Entonces, están mal ustedes en su apreciación, les dijo a los discípulos y a Judas. Y esta mujer, como sabemos, en contraste con su hermana Marta, que era muy afanada, muy afanosa, a ella le gustaba sentarse a los pies de Cristo a escuchar. Dice, mira, no te da pendiente que está aquí, sentada aquí, y yo sirviendo, y